vamos a estar en el versículo 5 hasta el capítulo 2 y en el versículo 1 y 2. Vamos a leer hasta ahí, hermanos. Primera carta que escribe el apóstol Juan, capítulo 1, en el versículo 5. Vamos a tener la lectura hasta el capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leer, hermanos, y dice la escritura: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda manera. Salúdenlo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. Muy bien, hermanos, el tema de esta tarde se va a llamar el mensaje Dios es luz. Así dice el texto, Dios es luz. Este es el mensaje, dijeron los apóstoles, que hemos oído de Él. ¿De quién? De Cristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él. El mensaje que Dios dio al Señor cuando vino a esta tierra es: dile a la gente que yo soy luz. Y en Juan, el Señor Jesucristo se presentó como: yo soy la luz del mundo. Entonces, el mensaje que hemos oído de Él, dice. Miren, hermanos, también muy importante que veamos que no es nuestro mensaje. Que no es nuestro mensaje. Los apóstoles solamente fueron unos transmitores, transmitían, hermanos, el mensaje de Dios. Los apóstoles solamente transmitían el mensaje de Dios. Porque Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Ellos oyeron el mensaje de Dios y ese mismo mensaje es el mensaje que ellos anunciaban. ¿Y cuál era ese mensaje que ellos habían oído y ese mensaje que anunciaban? Dios es luz. Ese es el mismo mensaje que se debe de predicar hasta en la actualidad. Lastimosamente, hermanos, las redes sociales nos dan una vista, hermanos, como la iglesia, muchas congregaciones se han ido corrompiendo y vemos los problemas que se están viviendo. Y digo, estamos viendo los problemas porque los temas de las campañas, los temas de las actividades que tienen que ver, hermanos, con el problema que se está viviendo de inmoralidad, de pecado, de la falta del cristiano de santificarse, de consagrarse y de vivir una vida como si no fuera hijo de Dios. Entonces, el mensaje que se debe de predicar o que se debe de anunciar es el mismo mensaje: Dios es luz. ¿Y qué significa que diga el apóstol Juan: Dios es luz? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Por lo menos en la tercera carta de Juan encontramos tres características de Dios. Dios es justo y Dios es amor. Por lo menos en el capítulo 3, miren el capítulo 3. En el capítulo 2, versículo 29.
sabéis que Él es justo, refiriéndose a Dios, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Dios es justo. Es otra característica de Dios en Juan. Y otra característica de Dios en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, ¿cuál es otra característica? 4:7. En adelante. En el versículo 8 lo va a decir. Alguien que lo lea. Juan 4:7 y 8. Dios es amor. Primera de Juan 4:7 y 8. ¿Qué dice el 7 y el 8, hermano? Léelo completo, por favor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor, Dios es justo. Podríamos usar otros textos de la Biblia. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Pero en este caso, Juan presenta a Dios, una de las cualidades divinas de Dios, o una de las características de Dios es que Dios es luz. Y lo que Juan, hermano, nos está diciendo con esto, que Dios es luz, está hablando de una manera simbólica, es que Dios es santo. Juan está mostrando la santidad de Dios, la pureza de Dios, que Dios es santo, que Dios es puro, que en Dios, hermanos, no hay, dice, ninguna tinieblas. Entonces, el apóstol Juan está mostrando esa característica de Dios, que Dios, hermanos, es luz, tanto puro como santo. Entonces, cuando entendemos que Dios es santo, cuando Juan está presentando que Dios es luz, habla de la santidad de Dios, habla de la pureza de Dios, está hablando, hermanos, que Dios no hay pecado en Él. Pero no solamente no hay pecado, no hay maldad. Dios es puro. En otras palabras, podríamos decir, Dios es bueno. Dios también, podríamos decir, es honesto. Dios es sincero. Dios es verdad. Entonces, lo que Juan está tratando, hermanos, de mostrar es la santidad de Dios y la pureza de Dios y la luz, que Dios es luz. Hermanos, muestra también las condiciones en las que se encuentran los seres humanos espiritualmente y moralmente. Esa santidad de Dios, hermanos, nos muestra también la condición en la que se encuentran los seres humanos que no tienen una relación con Dios. Entonces, Juan presenta, hermanos, a Dios como un ser puro, perfecto, sin fallas. Y no solamente en lo moral, sino que, por ejemplo, hermanos, en Dios no hay mentira, en Dios no hay engaño, porque la luz todo lo revela. Eso quiere decir que las tinieblas, que es lo contrario, todo lo esconde. En Dios no hay hipocresía, en Dios no hay maldad. Ni una mínima, hermanos, ni una mínima cosa de pecado, de maldad, de inmoralidad, o por pensar, por un momento Dios pensó algo malo, no. Por un momento Dios pensó en una inmoralidad, no. E incluso, hermanos, Dios no puede ser tentado por la maldad, porque Él es luz. Entonces, vemos, hermanos, que al ser luz, Dios tiene esa capacidad para guiar a las personas por el camino correcto, por el camino de la verdad. En este caso, mira, hermano, estas gentes de los cuales hemos hablado, los gnósticos, estaban negando la divinidad de Dios. Y Juan, para presentar, hermano, ese argumento que ellos están diciendo que Cristo no es Dios, les ha hablado desde el versículo 1 hasta el versículo 4, mostrándoles la vida eterna. Es que ustedes dicen que Cristo no es Dios. Ustedes dicen esto. Pues déjenme decirles, de Juan, que sí es Dios, porque nosotros lo vimos, lo tocamos, lo palpamos, lo oímos.
y nosotros anduvimos con Él y nunca vimos pecado en Él. Así va a decir el escritor a los hebreos, nunca vimos pecado en Él. Entonces, una de las cualidades de Dios es que Dios, hermanos, es luz. Y todo eso tiene que ver, hermano, que Dios es limpio. Los planes que Dios tiene para la humanidad, los planes que Dios hizo desde antes de la creación, antes que nosotros existiéramos, Dios no pensó en lo malo, Dios no pensó en hacer maldad, Dios pensó en hacer lo bueno. O sea, en el corazón de Dios no hay maldad, no hay perversidad, no hay deshonestidad, no hay hipocresía en el corazón de Dios. Por eso Juan está presentando que Dios es luz, mostrando su pureza, mostrando su santidad, hermano, mostrando que en Dios no hay falla, no hay mentira, no hay engaño. Y Juan dice, hermanos, Dios es luz. Y luego, para colaborar con eso, en el mismo texto dice, y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. En la Biblia, hermano, en la Biblia, la luz representa la santidad de Dios y las tinieblas representan la maldad, el pecado espiritual y moral. No en todos los textos, pero en este caso, el texto nos está diciendo, nos está hablando de la santidad de Dios, y Juan está poniendo un contraste entre la santidad de Dios, que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios es limpio, y que no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, no hay ninguna maldad en la mente de Dios, no hay pecado en la mente de Dios. Totalmente limpio, totalmente puro en el corazón de Dios. Entonces, para que nosotros comprendamos, bueno, para que los lectores comprendan, Juan les está diciendo que Dios es luz, hermanos, y que en lo más profundo de Dios no hay nada escondido de maldad, ni de pecado, ni de inmoralidad, ni de mentira, ni de engaño, ni de nada. Así. Entonces, todo lo que Dios, hermanos, nos ha mostrado a nosotros, es lo que Él es. Y eso es lo que Él quiere que creamos y que conozcamos, que Él es totalmente puro y santo. ¿Ustedes creen que hay pecado en Dios? ¿Creen que hay maldad? No. La Biblia dice, no, que Dios es puro, Dios es santo, Dios es limpio, Dios es luz, o sea, no hay maldad en la mente ni en el corazón de Dios. Todo, y dice, y no hay ninguna tinieblas en él, o sea que por ningún lado que lo busquemos, Dios es totalmente honesto, es sincero. No hay hipocresía, hermano, no hay hipocresía en Dios. No es que Dios tiene ahora precisamente iba escuchando y iba pensando en esto, que acaban ahorita de condenar en Estados Unidos, el que era el jefe de la policía aquí en México. Cuando el presidente se dijo, ¿cómo se llama? Luna, ¿no? Sí, ¿Y saben qué dijeron los gringos de él? Que él tenía una doble vida y una doble cara. Así dijeron los gringos, se puede. ¿Y saben por qué le dijeron eso? Porque, por un lado, él estaba diciendo que él cumplía con la ley de seguridad y que guardaba y que él era su deber cumplir con la ley aquí en México de mantener a México seguro, pero por otro lado, ayudaba y pertenecía a los cárteles del narcotráfico. Entonces se da cuenta que una persona puede mostrar ante una audiencia, puede mostrar una forma de vida, una persona intachable, pero pasa el tiempo y después nos damos cuenta que no es lo que realmente parecía ser. Bueno, con Dios no pasa así. Dios lo que dice que es. No hay tinieblas en él. Entonces, hermanos, eso es lo que debemos de saber, que nuestro Dios es un Dios donde no hay maldad, donde no hay pecado, donde no hay malos pensamientos, donde, hermanos, no hay malos sentimientos. Dios no tiene malos sentimientos, hermano. Incluso si usted se da cuenta, cuando Dios trae sus juicios, Dios todavía, hermanos, da mucha oportunidad para poder ser justo y poder castigar a aquellos pueblos
o aquellas personas que, hermanos, pecan contra Él. Pero Dios, hermanos, no tiene ni la mínima intención de hacerle daño a la humanidad. No tiene la mínima intención de engañar a la humanidad. Y Juan le está diciendo eso a sus lectores. Vaya conmigo al capítulo los anticristos. Vaya conmigo ahí al capítulo 4. Por eso Juan le dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuál es la palabra ahí? ¿Falsos? Eso quiere decir que no son verdaderos, que aparentan ser, pero no lo son. Y esos falsos son, hermanos, mensajeros de Satanás, son mentirosos, engañan a la gente para que la gente crea algo, pero que no es. Entonces, ellos no son, hermanos, de la luz, sino que son de las tinieblas. ¿Ok? Pero al saber que Dios es luz, ¿cuál es el resultado de saber de la santidad de Dios? De saber que Dios no hay maldad, no hay pecado, no hay ingenio, no hay hipocresía, no hay envidia, no hay inmoralidad en la mente y en el corazón de Dios. ¿Cuál es lo que debe de hacer aquel que dice que tiene comunión con Él? Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Dios. Y andamos en tinieblas, mentimos en el 1.6. En el 1.6, estamos en el 1.6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Dios. La palabra comunión significa compartir o participar de lo mismo. En este caso, compartimos con Dios de la naturaleza de Dios espiritual. Por eso venimos a tener vida en el momento del bautismo. Y venimos a tener una vida espiritual en común con Dios. Y Juan dice: si tenemos comunión con Él, y esta palabra, hermanos, es la misma que se usa para cuando participamos de la cena del Señor. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos. De primer caso, andamos, miren, ya si lo estudiamos en la carta a los Efesios, andamos tiene que ver con la vida diaria, tiene que ver con la forma como vivimos, con el estilo de vida que llevamos. Si decimos que tenemos comunión, y note que decimos, dice Juan, o sea, no es algo que alguien dice, dice Juan, ustedes dicen, o nosotros decimos con nuestros labios, que tenemos una relación con Dios, que compartimos con Dios, que tenemos una relación con Dios, que tenemos vida eterna porque tenemos una comunión con Él, y andamos en tinieblas. O sea, estamos mintiendo. Porque, vamos a poner algo más fácil, decir que somos cristianos, pero vivir como mundanos, dice, eso es una mentira. Decir que tenemos comunión con Él es lo mismo de andar en luz, es lo mismo de tener vida eterna, es lo mismo como podríamos decir que somos cristianos. Y andamos en tinieblas, andar en tinieblas, que es lo contrario de la luz. O sea, decimos que tenemos comunión con Dios, que somos cristianos, tenemos una relación con Dios, que es luz, pero nuestra vida, nuestra forma de vivir, dice Juan, todos los días, el estilo de vida que vivimos, lo vivimos como los del mundo. Mentimos. La verdad no practicamos la verdad. Entonces, hermanos, andar en la luz, Dios es luz,
y tenemos que andar en la luz. Pero no solamente se trata de decir, y mire, hay dos cosas aquí, no solamente es saber la doctrina de la santidad de Dios, no solamente saber la doctrina de la santidad de Dios, de la pureza de Dios, de la limpieza de Dios, sino también llevar a la práctica esa enseñanza. Porque podemos saber que Dios es luz y que Dios es puro y que no hay engaño en Él y que no hay mentira y que moralmente Dios no piensa en perversidades y no piensa en homosexualidad y el lesbianismo. Pero a la hora de la práctica andamos en tinieblas, otra forma de vida. Entonces, Juan está diciendo, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7, pero si andamos en la luz, otra vez la frase, andamos en la luz, un estilo de vida de santidad, un estilo de vida de pureza, un estilo de vida de limpieza, tanto moral como espiritual. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Está hablando de la comunión entre cristianos, entre hermanos. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, como Dios está en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Se da cuenta, hermanos, que la comunión entre cristianos, la comunión, la relación, la participación, esa koinonia, como dice el griego, depende de, hermanos, de cómo andemos en nuestra vida? Si andamos en luz, tenemos comunión con los que andan en las tinieblas o con los que andan en la luz. Tenemos que tener comunión con los que andan en la luz. Hermanos, tenemos que, no hay otro camino, solamente está el camino de la luz y el camino de las tinieblas. Uno puede andar en tinieblas o uno puede andar en la luz, pero no hay un tercero. Y Juan está diciendo, pero si andamos en luz, o sea, andar es la forma de vida que debemos nosotros decir en este momento. Si andamos como verdaderos cristianos, si andamos como verdaderos seguidores de Dios, si andamos como verdaderos hijos de Dios, léalo conmigo en la carta a los Efesios. Pablo lo dice de esta manera, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8. Alguien que me ayude a leerlo, hermano. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo, en la vida pasada, dice Pablo, erais tinieblas. ¿Y a qué está refiriéndose Pablo? A la forma de vida que teníamos antes de ser cristianos, antes de venir a Cristo. Y esa forma de vida tiene que ver con nuestros pensamientos, porque uno vive como piensa. Entonces, antes vivíamos en las tinieblas, antes vivíamos en ignorancia, antes vivíamos en el pecado, antes nosotros, alguien nos hacía algo y pensábamos en la venganza. Y vivíamos con los malos pensamientos. Incluso Pablo a los Efesios, el mismo Pablo a los Efesios le dice en el capítulo 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. A vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Hermano, las tinieblas significa esa vida de borrachera, de drogadicciones, de adulterio, de fornicaciones, de pasiones desordenadas. Y Pablo también diría ahí en la carta que le escribe a los hermanos en Galacia, todos los deseos de la carne, hermano.
Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es andar en tinieblas, mintiendo, engañando, moralmente fornicando, en orgías, hermano. Y como Dios no ha venido a nuestra vida, pues estamos viviendo en tinieblas, aunque estamos hablando en un sentido espiritual, en un sentido moral. Entonces Juan está diciendo, hermano, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero esa comunión de unos con otros son con aquellos que están en luz, no con los que están en tinieblas. Si alguien demuestra verdadero carácter de vida cristiana, anda en luz y entonces puede tener comunión con Dios y con los otros creyentes. Esto es muy importante, hermano. A veces pensamos que, a veces el cristiano piensa que puede vivir pecando, en el pecado, en inmoralidad, en la maldad y poder tener relación con Dios o comunión con Dios. No es así. Acuérdense, la luz con las tinieblas no se lleva. También pensamos a veces que podemos vivir una vida así y poder tener una relación con la iglesia del Señor. Tampoco puede ser posible. Entonces Juan está diciendo a los hermanos, pero si andamos en luz, o sea, si realmente andamos en luz como está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y mira, hermano, otra cosa que dice el texto: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando uno, hermanos, trata, se esfuerza de vivir ese estilo de vida de santidad, un estilo de vida que vaya de acuerdo a la forma, a las cualidades divinas de Dios, a ese carácter de Dios, a no vivir en mentiras, a no vivir, hermanos, con malos sentimientos, con malos pensamientos, y pensando de lo positivo. Cuando uno piensa vivir, hermanos, con buenos pensamientos, que uno produce buenos sentimientos en su corazón, aunque a veces le hagan cosas malas a uno quiere que le vaya bien a aquellas personas. Cuando uno vive así y peca, entonces, dice Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos acercamos a Dios, pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona. ¿Y cómo nos va a limpiar la sangre de Jesucristo, hermano? ¿Cómo nos va a limpiar la sangre de Jesucristo? Pero tenemos que hacer algo. Aunque hermano, entonces, podemos tener comunión con Dios, podemos tener una relación con Dios si andamos en luz. En otras palabras, si vivimos una vida que se parezca a la de Dios. ¿Cómo podemos también andar en luz y mantener esa relación con Dios, aún, hermanos, cuando pequemos? ¿Cómo podemos, hermanos, poder tener relación con Dios? Dios no acepta el pecado, hermanos. Nosotros a veces pensamos, el ser humano piensa a veces que podemos pecar y que como quiera Dios nos va a aceptar. No, no nos engañemos. Dios no nos va a recibir. Dios no nos va a aceptar, porque Dios no va a aceptar el pecado. Eso es una verdad, eso es lo que está diciendo el texto. Pero ¿cómo podemos, hermanos, cuando pecamos, poder mantener esa relación con Dios, aunque sabemos que Dios es luz, aunque sabemos que no hay pecado en Él, aunque sabemos que no hay maldad y que Dios no soporta el pecado ni la maldad? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, mantener esa relación con Dios aun cuando pequemos? Según el versículo 8 al 10.
que alguien pretenda estar en pecado, o puede ser que alguien esté en pecado y pretenda tener comunión con Dios. Pero eso no es posible. No es posible andar en tinieblas y tener una comunión con Dios. Y podemos venir a la cena del Señor, y podemos venir a la reunión, y podemos reunirnos como iglesia. Pero si andamos en las tinieblas, no podemos tener una relación con Dios. ¿Qué pasa cuando pecamos? Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, ¿quién podrá decir en este mundo que no tiene pecado? Todos, ¿sí o no? Entonces, hermano, negar que no tenemos pecado sería estarle diciendo a Dios: tú eres mentiroso, porque tú dices en tu palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, ¿no? Esos dos pasajes siempre yo me equivoco con el 6:23, porque el 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero en Romanos 3:23, hermanos, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, hermanos, todos somos pecadores por naturaleza. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Amigo, lo invitamos, queremos hablar de usted del Evangelio, queremos hablar de usted acerca de la enfermedad del pecado. No, yo no tengo pecado, no necesito de Dios. Se está engañando a él mismo, pero Juan dice: si decimos que no tenemos, refiriéndonos a los cristianos, recuerde que esta carta es para cristianos, hermano. Si los cristianos decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. Esa es la solución, hermano, para cuando uno peca. Mire, aquí está la solución. Cuando uno peca, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la solución como cristianos, hermanos, Dios sabe que sus hijos, y que nosotros los seres humanos, y que nosotros los cristianos, Él sabe que nosotros tarde o temprano vamos a pecar. Y Dios no se ha puesto en un plan de que, bueno, si pecas, ya se terminó todo. No. Lo que Dios quiere es que cuando pequemos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Lo que hay que hacer es confesar, decirle a Dios: pequé. ¿Cómo le dijo David? Señor, yo pequé. Estos animalitos, allá en el segundo libro de Samuel, parece capítulo 24, cuando venía aquella mortandad y David miró la mortandad cuando el ángel iba y le dijo: Señor, yo pequé. ¿Y sabe qué pasó? En ese momento la mortandad se detuvo, porque David había pecado y dijo: yo pequé. ¿Qué culpa tienen estos animalitos? Hermano, eso es lo que Dios espera. Y esa es la solución cuando pecamos, hermano, cuando cometemos un pecado, decirle a Dios lo que Dios ya sabe, lo que hemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Por qué es fiel y justo? Porque Dios ha dicho que nos va a perdonar nuestros pecados siempre que nosotros confesemos nuestros pecados. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No está todo perdido entonces cuando pecamos. Lo que hay que hacer es decirle a Dios: peque. A veces, hermanos, tratamos de quererle engañar a Dios. Perdónenme, Señor. Y digo, en nuestras oraciones, hermanos, en casa, cuando nos ponemos en paz con Dios, por si hice algo malo,
¿Quién de nosotros no sabe cuando hace algo malo? Huye la conciencia, ¿verdad? Dicen que la mejor conciencia es el juez, dicen que la conciencia es el juez que nos juzga, pero también la conciencia es el juez que nos defiende. Porque cuando uno es acusado de algo y uno no ha hecho nada, la conciencia dice, tú estás tranquilo, pero cuando uno ha hecho algo malo, la conciencia dice, hiciste algo malo. Entonces, hermano, eso que uno hace, hay que decirle a Dios, lo hice. Pero, ¿verdad, hermanos, que nos pasa lo mismo que le pasó a Adán y Eva en el principio? ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Ya habían comido del árbol que Dios les había dicho que no comieran, y reconocieron ellos que no habían comido. No quisieron. Dios les dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Quién te dijo esto? Y le hace 3 preguntas, Dios esperando que Adán le dijera, Señor, comí del árbol que me dijiste que no comiera. Pero no se quiso arrepentir. Entonces no le quiso confesar a Dios lo que Dios ya sabía. Hermano, y esta es la solución para cuando en la iglesia, cuando nosotros como cristianos cometemos algún pecado, y pecado que usted y yo sabemos que hemos cometido pecado. Entonces, confesarle a Dios nuestros pecados, y Él dice que nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Y cómo le decimos a Dios, hermanos, que no hemos pecado? ¿De qué manera le decimos a Dios que no hemos pecado? Porque pecamos y no le confesamos nuestro pecado. Entonces, le estamos diciendo a Dios que no hemos pecado. Y Dios está esperando que nosotros le digamos que hemos pecado. Y nosotros no le decimos a Dios que hemos pecado. Entonces, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hermanos, Dios es santo, en todo, hermanos, es puro, es limpio, pero Dios no solamente quiere que sepamos esa cualidad de Él, sino que los cristianos practiquen la santidad. Que los cristianos en el 6 y en el 7 habla de andamos, es que los cristianos tengan un estilo de vida, hermano, puro, limpio, sin pecado, sin maldad, sin engaño, sin envidia, sin orgía, sin nada de eso, hermano. La solución cuando pecamos, confesar nuestros pecados. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Con eso vamos a terminar. ¿Se da cuenta, hermanos, de la pureza de la limpieza? Esa es la palabra que quería usar. La limpieza de Dios, hermanos, que en Dios no hay maldad, no hay engaño, no hay envidia, no hay pecado, no hay nada sucio, hermano, en su mente de Dios. Y Juan dice en el 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no. O sea, la idea de saber de la santidad de Dios, la idea de saber de que si cometemos el pecado podemos confesarlo, no es como, estaría como la pregunta que Pablo le hace a los romanos en el capítulo 6, versículo 1, ¿no? Léanlo conmigo. Romanos 6:1. ¿Cuál es la idea? ¿Qué pues diremos? 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, Dios es rico en gracia, en misericordia y perdona al pecador. ¿Y por eso el pecador se tiene que pasar toda la vida pecando? Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿sí o no? ¿Sí lo entiende? Y él mismo se contesta, ¿qué dice? En ninguna manera. O sea, no porque Dios sea rico en gracia, aquel que se ha nacido de nuevo y que ha sido limpiado y lavado en la sangre de Cristo, va a pasarse toda la vida cometiendo el pecado. No, pues acabo Dios es rico en gracia. No, de ninguna manera. Con la idea que Juan está dando en el capítulo 2 de la primera carta de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no
La idea de decirles, bueno, si pecaron ustedes y le reconocen que han pecado delante de Dios y le piden perdón a Dios y le confiesan su pecado a Dios, Dios los va a perdonar. La idea no es para que se la pasen pecando, dice. No es esa la idea. O sea, estas cosas os escribo para que no pequéis. Al contrario, la idea de saber de que Dios es santo, de que Dios es puro, de que Dios es limpio, de que no hay maldad, de que no hay pecado en Dios, es para que aquellos que tienen una comunión con Dios, aquellos que dicen andar en comunión con Dios, se esfuercen por vivir una vida como la de Dios. Por eso dice, ese es el propósito, para que no pequéis. Así lo veo como la motivación. Dios no peca, Dios no hay maldad en Él, yo voy a andar igual que Dios. Yo voy a vivir igual que Dios. Lo que Juan les ha escrito tiene el propósito para que ellos no pequen. Y luego dice, como diciendo, bueno, sé que van a pecar. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Miren que no está todo perdido. Pero no es la idea pecar, hermano. Yo quiero que se grabe eso. No es la idea, lo que la Biblia nos está enseñando, la idea no es pecar. Pero si se peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Y la palabra propiciación es, hermanos, que Cristo murió en la cruz en pos de nosotros. O sea, ponerse en el lugar de otro. Cristo murió en lugar de nosotros, porque los pecadores éramos nosotros y Él era el santo. Entonces, por eso Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también para los de todo el mundo. Eso no quiere decir que todo el mundo ya se le perdonaron todos sus pecados. No, eso quiere decir que todo el mundo tiene la oportunidad de que Dios lo perdone de sus pecados por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por su sangre que fue derramada, siempre y cuando el hombre voluntariamente, la mujer, le confiese a Dios que es un pecador. Nosotros también, hermano. Siempre y cuando nosotros le confesemos a Dios nuestro pecado. Tristemente, verdad, a veces nos pasa como David, que callamos y nos hacemos más daño. Entonces, hermano, la pureza de Dios, la santidad de Dios, Dios es luz. La idea es que nosotros también trabajemos, luchemos, nos esforcemos por vivir una vida que refleje la luz, así como Dios es. Que hagamos todos nuestros esfuerzos. Que hermanos, nosotros detectemos aquellas cosas que sabemos que son de las tinieblas. Más adelante va a ir diciendo que poco a poco se van alejando de las tinieblas y la luz le va resplandeciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que todas aquellas, hermanos, formas de vida que teníamos antes, poco a poco se va terminando y va comenzando una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora sí, en la luz y ya no en las tinieblas. Pero un estilo de vida, una forma de vivir. Antes mentíamos, antes engañábamos, antes robábamos, y ahora poco a poco lo vamos dejando y nos vamos acercando más a la luz que es Dios. Entonces, esa es la idea, hermanos, de la carta, de este mensaje que Juan le está dando a los hermanos en la iglesia. No solamente saber de la santidad de Dios, sino que en la vida práctica la iglesia vive en esa santidad, busque esa santidad todos los días. Como uno en personal, en particular, busquemos la santidad, así como Dios es santo y puro. Amén. Dios les bendiga, hermano.